Hola a todos, soy Katherine Mellinger de catherinemellinger.com. Soy coach en empleabilidad y tengo estudios en relaciones laborales, en dirección de recursos humanos y también en selección de personal. Primeramente, quiero darle las gracias a la gente de WeRemoto por haberme convocado como speaker para esta charla y además quiero también agradecer a toda esta audiencia latinoamericana de WeRemoto que está hoy aquí participando en la feria virtual y viendo esta charla. Hoy voy a hablarles de cuáles son los consejos para una entrevista laboral virtual con éxito. Me gustaría primero hablarles de la primera entrevista luego de la pandemia. Porque después de la pandemia, las empresas tradicionales también adoptaron este método. Entonces quiere decir que hoy en día, aunque te postules a un trabajo que no va a ser 100% remoto, es probable que esta primera entrevista que tengas sea virtual inicialmente y luego si continúas en el proceso, sí pasarás a ir a la empresa y a conocer las instalaciones y todo lo demás. Dicho esto, es importante que siempre estemos preparados para una primera entrevista virtual. Y hay varios aspectos que, al igual que una entrevista presencial, debemos cuidar y que tenemos que tener en cuenta. Algunos quizás pueden parecer obvios, pero se sorprenderían de los resultados porque realmente no lo son. Uno de los primeros consejos que quiero darles es la puntualidad por encima de todo. Es importante entender y asimilar la importancia del tiempo del otro, el cronograma que tiene el reclutador, porque es probable que el reclutador tenga otras entrevistas y que si no asistes a tiempo o te retrasas unos minutos, puedes hacer o que la entrevista no se desarrolle de una forma correcta y adecuada, o de que este entrevistador luego se retrase en sus siguientes entrevistas y evidentemente no va a ser una buena forma de comenzar. Otra de las cosas que también sugiero es planificar la vestimenta. Hay algunas empresas que especifican en su vacante que su código de vestimenta es informal o incluso que no tienen ningún código de vestimenta. En este caso, entonces no deberías preocuparte mucho. Pero de no ser así, yo te sugiero que te vistas de la forma como si fueras a ir a una entrevista presencial, porque la buena presencia nunca resta y no hay nunca una segunda oportunidad para una buena primera impresión. Así que es muy importante que estén acorde a la ocasión y que se vistan como si fueran a una entrevista presencial. Otra de las cosas que debemos cuidar y el tercer consejo que voy a darles es el lenguaje no verbal. ¿A qué me refiero con lenguaje no verbal? La postura, las reacciones de su cara, todas estas cosas que no se expresen en palabras ni en frases, es muy importante que lo cuiden para que no vayan a pensar o para que no vayan a expresar quizás cosas que no estén sintiendo en ese momento por tener una postura errada, por tener los brazos cruzados, quizás por estar apoyado sobre un sillón o sobre una mesa, porque uno se siente más cómodo porque está en su casa. Todos estos detalles son muy importantes que los cuidemos porque la persona que está del otro lado está preparada para identificar justamente el lenguaje no verbal y es importante que no expresemos quizás cosas que no son acordes a cómo nos estamos sintiendo realmente. El cuarto consejo, y bien importante, es un conocimiento a profundidad de la empresa y del cargo al que se están postulando. Es muy importante que cuando alguien los llame para hacerles una entrevista, ustedes empiecen a investigar cuál es la empresa, a qué se dedica, qué ha logrado, el tamaño, cuántas personas tiene, cómo se divide, todo ese tipo de cosas que busquen en las redes sociales, cómo es su lenguaje, cuál es el lenguaje que utilizan para comunicarse. Esto es realmente bien importante y va a ser una herramienta muy valiosa para que te puedas desenvolver de una manera satisfactoria en la entrevista. Otra de las cosas importantes es que hagas preguntas relevantes sobre la empresa. Esto va a manifestarle de cualquier manera al reclutador que realmente te interesa ser parte y también te va a poder a ti permitir entender si tú quieres formar parte de esa empresa. ¿Qué puedes preguntar? Puedes preguntar sobre la misión, sobre la visión, dónde están hoy, hacia dónde quieren ir, cuáles son los objetivos reales de la empresa o del departamento del que pretendes formar parte, cómo miden estos objetivos, cuáles son las expectativas que tienen sobre ti o sobre la vacante que están buscando cubrir, cómo miden los objetivos de esa vacante. Todas esas cosas son valiosísimas que las preguntes,
cuáles son los valores de la empresa también, para que tú entiendas si esos valores están alineados a los tuyos como persona. Y como te dije anteriormente, es importante que tú también puedas decidir si realmente quieres continuar en el proceso y si quieres formar parte de esta empresa. Hay un plus y es que puedas brindarles sugerencias de mejora o solución de problemas. Si haces una buena investigación de la empresa, seguramente vas a conseguir algo que puedas mejorar desde tu capacidad y desde tu perfil. Si eres la persona idónea para el cargo, de manera inmediata te vas a empezar a dar cuenta. Es importante que tomes nota de estas cosas que puedas solucionar o que puedas mejorar y que las presentes en esa primera entrevista. Si haces esto, seguro vas a tener un plus sobre los demás candidatos y seguramente te van a tener en cuenta para seguir avanzando en el proceso. Otra parte súper importante para tener éxito en una entrevista laboral es estar preparado para las preguntas. Sí podemos prepararnos para las preguntas. Y no solamente podemos, debemos hacerlo, porque eso nos va a dar un nivel de confianza y de seguridad muy, muy importante y valioso para poder continuar y avanzar en el proceso. Hay diversos tipos de preguntas que son bastante común en las entrevistas. Es que es probable que te hagan en las primeras entrevistas de trabajo. Yo te voy a hablar de algunas de ellas y te voy a dar quizás algunas sugerencias de cómo las puedes responder para que te sientas más tranquilo y seguro de responderlas. ¿Bien? Una de las cosas que generalmente preguntan es háblame de ti. Cuando a ti te digan háblame de ti, se están refiriendo a tu yo profesional. Es importante que no empieces a contar cosas de tu vida personal y de tu vida privada si no te las han preguntado, porque cuando te dicen háblame de ti, quieren saber cómo te desarrollas en el ámbito laboral, cómo te gusta trabajar, cuáles son tus habilidades quizás blandas en relación y que puedan estar relacionadas también a lo que necesita y a lo que está buscando la empresa. Es crucial que entiendas que háblame de ti se trata de háblame de ti el profesional y no de ti como persona, a menos de que lo especifiquen y que te hagan preguntas de tu vida personal. Otra pregunta importante es ¿por qué estás buscando trabajo o por qué dejaste el último empleo? Aquí lo más importante es que seas honesto. Bueno, aquí y en todas las demás preguntas, lo más importante es que seas honesto y transparente, pero si estás preparado y puedes cuidar algunos detalles, te va a ir mucho mejor. Muy importante no hablar mal ni de tu empresa anterior, ni de sus empleados o empleadores. Todas esas cosas, si tienes alguna mala experiencia, es mejor que no la comentes en una primera entrevista y que simplemente les digas que estás buscando otra cosa, que los objetivos de la empresa no están alineados con tus objetivos personales. Puedes decir que quizás te quedó pequeña la empresa porque quieres hacer cosas más importantes o más grandes, o quizás que te quedó grande, o sea, es una empresa muy grande, son muchas personas, me gusta más trabajar en grupos pequeños, poder estar rodeada de personas de más confianza. Todas las cosas que sean positivas en función al último trabajo y sobre todo enfocarte en hacia dónde quieres ir y por qué. No vayas a hablar, o sea, no entres en aspectos negativos en función a tu último empleo, eso de verdad es muy, muy importante. ¿Cuál es tu mayor defecto? Cuando te preguntan cuál es tu mayor defecto, lo que quieren evaluar es la capacidad que tienes para asumir los errores y además la misma capacidad que tienes para poder corregirlos. Aquí también es muy importante que seas honesto y transparente. Busca uno de tus defectos o algún desafío que tengas con respecto a tu personalidad. No quiere decir que lo hayas superado, importante que digas que estás trabajando en él, pero es importante que realmente identifiques antes de presentarte una entrevista que hay un defecto que tienes, que estás trabajando en él, que puedes mejorar, que puede ser mejor o que lo superaste incluso. No digas cosas cliché, que soy muy perfeccionista o soy muy detallista. No.
Eso es cliché y en realidad hay mucha gente que contesta lo mismo y no es lo que está buscando un reclutador. Él quiere que seas realmente honesto y que puedas asumir cuál es tu error y cuál es tu capacidad para corregirlo. La siguiente pregunta, ¿por qué duraste poco en tu empleo anterior? O quizás te dicen el tiempo específico. En esta pregunta la puedes manejar muy parecida a la pregunta de por qué estás buscando trabajo o por qué dejaste tu último empleo. Los reclutadores siempre van a ver el tiempo que duras para entender cuál es tu estabilidad laboral. Quizás tienes empleos de muy larga trayectoria y el último fue corto, pero si tienes varios empleos y todos han sido de poco tiempo, es muy probable que el reclutador vaya a preguntarte eso y debes estar preparado para la respuesta. Y nuevamente, la respuesta tiene que ser muy parecida a por qué dejaste tu último empleo. No, mira, yo duré poco en esta empresa porque estaba probando, estaba viendo, no estaban alineadas a mis valores o realmente los objetivos de la empresa no están acorde con los míos, estoy buscando algo más como esto, como esto, como esto, como esto, y por eso es que estoy postulándome hoy aquí. Cuando digo como esto, como esto, como esto, me refiero a lo que esté buscando específicamente la empresa en la que te estás postulando. Es importante que utilices las palabras claves que ellos utilizaron en la vacante para poder mencionarlas en la entrevista y con esto generar más empatía y el reclutador encuentre la solución al problema que tiene en ese momento, que es justamente la vacante para esa posición. ¿Cuáles son tus pretensiones laborales, salariales? Con respecto a ponerte precio, yo particularmente no sugiero que sea siempre en la primera entrevista o que no sea tampoco así de fácil. Yo sugiero que haya más una negociación, que desde el principio le digas que estás buscando un salario competitivo porque realmente tienes unas buenas capacidades, pero que no es lo más importante. Que te gustaría saber si tienen alguna propuesta para analizarla y para discutirla. También quisieras ver cuáles son los otros beneficios que ofrece la empresa, no solamente el salario. Yo sugiero que no se pongan precio tan rápido, sino que traten de negociar un poco esto. También que vayan preparados viendo cuánto es globalmente el salario de esa posición en específico para que ya sepan cómo lo pueden negociar. ¿Cómo solucionarías? Y aquí te pueden preguntar una situación específica de la vacante o te pueden preguntar algo que tenga que ver con el equipo de trabajo y donde van a poner a prueba tu honestidad o tu integridad. Prepararte para esto se trata de que entiendas bien de qué va la vacante, pensar bien cuáles son los posibles tropiezos que puede tener una persona que se desarrolla en ese cargo y en ese caso, cómo se podrían solucionar. Parece complejo, pero realmente es importante que lo hagas porque va a significar un cambio radical, incluso para ti mismo, estar preparado a este nivel cuando vayas a la entrevista. O sea, que ya tengas en tu cabeza cómo puedes solucionar un problema ocupando esa vacante, te va a hacer que avances un montón. Otra de las preguntas que también te pueden hacer es por qué deberíamos contratarte. Véndete con todo, no tengas miedo. Aquí les vas a decir tus beneficios, los beneficios que tú les puedes aportar a la empresa con tu experiencia, con lo que has logrado, con tu capacidad de aprendizaje, con tu adaptabilidad. Repito lo mismo que te dije hace un rato, es importante que utilices las palabras que ellos utilizaron al reflejar la vacante, que las utilices en tu speech, que las utilices en el momento de que te empieces a vender, que les digas, que menciones algún problema. Si puedes mencionar el problema que ellos dijeron, también lo mismo. O sea, si ustedes tienen este objetivo, yo haciendo esto puedo ayudarlos a llegar a ese objetivo, incluso puedo superar las expectativas porque tengo experiencia en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Esto va a ser súper importante, que sepan o que tengan una idea de cuáles son las preguntas y que las preparen con anterioridad. Sobre todo para ustedes, se van a sentir mucho más tranquilos y confiados en el momento de desenvolverse en la entrevista. Un punto no menos importante, detalles técnicos. Cuando
un reclutador te envía la invitación para la primera entrevista, te va a decir por qué plataforma hacerlo. Hoy en día es probable que casi todos las conozcamos, pero no quiere decir que sea a fondo. Entonces, cuando te digan por cuál plataforma vas a tener la entrevista, si no la has utilizado antes, averigua desde 0 a 1000 cómo funciona. Haz una prueba primero, haz una videollamada antes con otra persona, ajusta el micrófono, busca cuáles son los posibles errores que puede tener la plataforma para que estés preparado en el momento indicado por si llega a suceder algo. Prevé los imprevistos. Aquí, o sea, al ser una entrevista online pueden pasar muchas cosas. Entonces, es muy importante que tengas un plan B. ¿Cuáles son las cosas que te pueden suceder para tener una entrevista virtual con fallas? Por ejemplo, se puede ir la luz. Si se va la luz y no tienes batería en los dispositivos que estás utilizando, vas a perder la entrevista y además después no vas a tener tiempo de avisarle a la persona por qué de repente te desconectaste y no vas a quedar bien. Simplemente hay algo que parece simple pero no lo es, definir con anterioridad cuál es el dispositivo que vas a utilizar para sentarte a la reunión. Yo siempre sugiero que no sea desde el teléfono, que mejor sea desde el computador. Define el dispositivo que vas a usar y ten todos los plan B. Si vas a usar el computador, uno de los plan B puede ser justamente un dispositivo móvil en caso de que suceda algo con tu computadora al momento de la entrevista. Se puede ir al internet. Tengo una red de respaldo de algún vecino o quizás la red de datos móviles que puedas compartir al computador en caso de que falle tu red. Es muy, muy, muy importante que tengas un plan B para cualquiera de todos estos imprevistos que se pueden presentar al cabo de una entrevista virtual. Preparar el entorno. Es muy importante que prepares el entorno para esta entrevista, desde la iluminación, si es natural, muchísimo mejor, que tengas una buena iluminación, que tengas un buen sonido, que si vives en una casa con un grupo familiar, que sepan que vas a estar ocupado en ese momento, que no te abran la puerta, que no te interrumpan, que no haya ruidos externos, puedas instalar quizás una extensión para reducir el ruido si no tienes un micrófono que pueda reducir los ruidos externos. Todo este tipo de cosas y de detalles que te sirvan para preparar el entorno, que esté todo ordenado, que tu fondo sea un fondo que no distraiga a la persona que está del otro lado de la pantalla. Todo este tipo de cosas son muy valiosas y te van a ayudar muchísimo a tener una entrevista laboral virtual con éxito. Si quieren más información a través de este tema, pueden buscarla en el blog de WeRemoto o también pueden hacerlo a través de mi página web www.katrinmellinger.com. Si tienen alguna consulta particular, me pueden conseguir en Instagram como @katrincita. Muchísimas gracias y espero haberles sido de utilidad.